Y muy buenas amigos, nuestra sección de siempre, de todos los viernes, Pandemia Misterio, para estar con todos ustedes, los que nos siguen en este maravilloso espacio, en estos viernes, en nuestro programa Nocturna RCN de Radio Cadena Nacional, como ustedes bien saben, y que estamos emitiendo no solo para Colombia, sino para muchas partes del mundo donde tenemos una gran y una maravillosa audiencia. Me place mucho estar con ustedes, compartir con ustedes estos momentos para que podamos entender un poco ese mundo embrollado en el que vivimos y que está lleno de matices y de misterios, pero que gracias a personas juiciosas que quieren dar a conocer la verdad, hemos venido avanzando y conociendo mucho de la realidad en la que estamos. Vivimos, si me lo permiten, vivimos en una mentira. Suceden cosas en nuestros países, suceden cosas en los gobiernos, hechos internacionales que nosotros creemos ajenos, pero todo está interconectado y lo más importante es que todo nos afecta. Somos como un juego de ajedrez donde nosotros somos simples peones y nos mueven como piezas en ese tablero geopolítico mundial. Hoy los invito, antes de arrancar este gran programa, a que se suscriban, a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio. Pandemia Misterio. Es muy importante porque con todos esos contenidos que hemos venido generando, es importante para que ustedes los vean, los escuchen, los reproduzcan, opinen y los compartan. Suscríbase, active la campanita y así estaremos muy pendientes para que ustedes tengan información de primera mano de lo que se produce en este canal. Pandemia Misterio en YouTube. Pandemia Misterio en nuestro canal de YouTube. Iniciamos. Como ustedes bien saben, hemos venido haciendo unos programas a raíz del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Muchas cosas se pueden decir de la reina Isabel, más de 70 años en el poder. Tenemos ya ahí nuevo rey en Inglaterra, el rey Carlos III, pero nosotros hemos aprendido de que ese estado profundo que maneja el mundo, hay ciertas élites, los Rockefeller, los Rothschild, y ahí está la monarquía también, la monarquía inglesa, y por supuesto esa cara visible que es la reina Isabel II, que ya no está, pero que hizo un trabajo por muchos años en ese sentido, en el tema globalista, como ustedes bien sabrán. El invitado para esta noche, una persona ya amiga de este programa, me siento muy complacido de tenerlo aquí nuevamente. Nuestro amigo, él es cubano, está exiliado en Europa y que gracias a estos programas que hemos venido realizando, hemos podido abrir los ojos un poco a la gente que nos ve y que nos escucha. Él es Nelson Machín Viera, escritor, investigador y, como bien digo, es un exiliado cubano. Nelson, amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigo mío, Diego, gracias por invitarme a tu programa. Nelson, falleció la reina Isabel II, estamos llenos de especiales, vemos cómo la BBC emite especiales periodísticos, todos los medios en el mundo le han dado un gran despliegue a ese hecho que, bueno, son más de 70 años que estuvo esta señora en el poder y lo cierto es que, bueno, hemos visto como la cara amable de la reina Isabel II, pero lo cierto es que hay un lado oculto de la reina, o no tan oculto, solo que muchos no lo quieren ver o no lo han querido ver. Esa figura y ese trabajo, ese papel que hizo la reina Isabel en los últimos años en pro a ese nuevo orden mundial, que ya sabemos que es un viejo orden mundial. ¿Qué podemos empezar a decir, Nelson, de esa relación que tiene la reina Isabel II, el papel de la monarquía inglesa con el nuevo orden mundial? Bueno, para comenzar, no, me gustaría decir a los amigos que nos escuchan
que como cubano que soy y que me he metido mucho en el tema este del nuevo orden y el conflicto cubano, los cubanos somos un experimento de ingeniería social y Cuba desde hace muchos siglos está pisoteada por esa corona de la cual hoy vamos a hablar. Y entonces por eso quisiera que comprendieran cuando me refiero a este tema de Cuba, es porque lo que existe en Cuba es como un ensayo de la Agenda 2030. Cuba es un experimento, un exitoso, ¿cómo se dice? Eh, Plan de implementación de lo que es el viejo nuevo orden mundial, y por eso mi lío con el tema de Cuba, y siempre tratando de pedir a quien escuchen que intenten que los cubanos, hacer llegar a los cubanos, sobre todo al exilio cubano, porque es el que tiene en las manos, más que la solución de Cuba, la solución a todos estos problemas, por los problemas que tiene también los Estados Unidos, que si analizamos bien esto, la reina, eh, no solo para mí es la reina de Inglaterra, no, para mí es la reina de los Estados Unidos y de Cuba, y también es la reina del comunismo, porque este tema habría que comprenderlo, porque el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo. Y detrás de todo esto hay una mafia que es la que desde hace muchos siglos da origen también a esta corona, ¿no? Que ella también es la reina del viejo nuevo orden mundial, porque es la cara visible. Este es un tema repleto de matices. Muchos nos han preguntado por el origen de los reyes, de cómo nacieron los primeros reyes, para poner a los pueblos a trabajar para ellos, que lógicamente primero sería esclavizándolos. Y si así lo miramos, las coronas fueron las que llevaron a las Américas a los esclavos africanos, además de asiáticos. Poco se habla, no solo para trabajar, porque porque desde que los reyes o que los reyes visibles comenzaron su labor, también buscaron la forma para que las razas se mezclaran. Todo esto a menor escala lo podemos ver en la Cuba del rey Fidel, porque Fidel también fue un rey. Si deseamos verlo eh, claro, cualquiera que desee puede comparar la vida que se pegó Fidel y cómo cumplía órdenes, porque Fidel eh, en Cuba era rey, pero todos estos reyes tienen quienes los manipulen. Y entonces, pues bueno, Fidel se escondió ahí detrás de un nacionalismo falso. En realidad era un anexionismo, porque Fidel nos vendió a los Estados Unidos para el drenaje de la Florida, y todo esto viene desde Londres. Es decir, no es exactamente Londres la cuna de todo esto viene desde Italia, curiosamente, ¿no? Claro, claro, Nelson. Y, y Entonces, entonces, Nelson, sí, nos tenemos que remontar entonces para irle dando elementos a nuestros oyentes y poder entender de lo que estamos hablando. Es que para lo que estamos viviendo, la situación del mundo actual, en especial, como usted bien nos dice, Cuba como un experimento de ingeniería social que quieren masificar, que quieren llevar a global al mundo entero. Cuba ha sido un experimento que ha sido ejercido, patrocinado, creado por esa élite, de la cual esa élite hace parte o hizo parte de la reina Isabel II y la monarquía inglesa. Usted nos dice que para entender el origen de las monarquías, en este caso la inglesa, debemos irnos a Italia, en especial a Venecia, donde existió una nobleza, que se conoce una nobleza negra veneciana, que para entenderla tendríamos que irnos también hasta finales del Imperio Romano, ¿no?
cuando esos patricios se desquebraja ese imperio y esos patricios, personas con mucho poder, se desplazan al norte de Italia, se van a Venecia y allí es donde nace lo que conocemos como la banca internacional. Pero bueno, que sea usted que nos siga contando, Nelson. Nos tenemos que ir para Venecia y en Venecia empieza todo. Bueno, ahí yo quería hacerte un matiz, y no a modo de discrepar, sino a modo de conversar, ¿no? Y es que el Imperio Romano nunca se cayó. El Imperio Romano simplemente se amplió y cambió. Ya lo otro que dices está más que claro. Lo que pasa es que se oculta detrás de muchas cosas. Por ejemplo, cada imperio cumplió con una misión determinada en su momento. Ahora le toca a los Estados Unidos y le toca caer que uno de los objetivos, los Estados Unidos es un ensayo de lo que es un gobierno único, un gobierno mundial, es un ensayo. Y entonces ya ellos cumplieron con esa misión que también fue la de poner el comunismo. Por eso en los Estados Unidos han dejado de entrar gente de todas partes del mundo y todas esas uniones. Y entonces aquí te digo algo eh, importante. Washington primero se llamó Roma y Moscú también se llamó Roma. Lo que dice que todos los caminos conducen a Roma no es metáfora. Eso es una realidad. Y el verdadero Pentágono está en Italia. El verdadero Pentágono, donde están los planes de todo este juego con el mundo, está en Italia. Y entonces, bueno, la reina fue reina de más lugares, ¿no? Pero Cuba, Estados Unidos, hasta España está pisoteada. Ahora entramos en lo de la nobleza negra, que es algo importante, ¿no? E incluso a través de Canadá es que se controla todo este continente. No en vano Canadá tiene al frente a un hijo de Fidel, ¿no? Porque esto es otro tema curiosísimo. Mira, eh, todo esto, si queremos ubicarnos en el origen de los reyes y todo esto viene de la nobleza negra veneciana. Es la verdadera cuna de la mafia. Incluso el Vaticano, padrino, viene Papa. Es complicado creer que un tipo como el Papa sea el jefe de algo así, pero es la otra cara visible para manipular a través de la fe, que nada tiene que ver eh, con Dios. Y claro, a las mafias se ataca cuando actúan de forma callejera, por eso no son mafias, ¿no? La verdadera son estas que complica entender que es la nobleza negra veneciana, que nada tiene de negro, eso, ahí hay más rubios que otra cosa, que fue la que repartió a los reyes por el mundo. Y de ahí viene este tema de los tildados soberanos, de sangre azul. Eh, ya te decía que el verdadero Pentágono está en Italia y ya aquello de Roma, que así se llamó Washington y Moscú, creo que eso es muy importante y lo recalco el que quiera que lo busque, que lo va a encontrar. Eh, ellos con papas y reyes, la mafia esta, la nobleza negra, son la verdadera mafia que dirige el mundo. La nobleza negra veneciana descubrió América. Probablemente, posiblemente, debe haber sido y debe ser lo más seguro en un viaje que hizo Colón, del cual nadie habla. Pudo haber sido otro, pero me da por pensar que fue el mismo Colón y llegaron por Venezuela. Fíjate este detallito que lo tiene cerca. Por eso Venezuela se llama Venezuela, que quiere Pequeña decir Venecia, pequeña Venecia. pequeña Venecia. Eso es así. Pues bueno, me alegro mucho de no ser el primero que te lo diga. Y es curioso, ¿no? Que un continente que supuestamente el mérito sería para España, que se llame América, en honor, pues,
a un italiano, a Américo Vespucio, el actor. Entonces nos hicieron imaginar que Colón pidiendo a los reyes de España apoyo para salir a buscar especias por, por Asia, que vino a parar al continente. ¿Por qué? Porque esta nobleza negra en su momento le dio a España, por la posición geográfica de España con respecto al continente tanto de Europa como el continente este que llamamos americano, le dio la misión, la posibilidad, porque esta gente, el poder de esta gente es enorme, siempre lo fue. Y entonces le dieron la posibilidad esta de ir como si fueran a descubrir América y a colonizarla. Y entonces, posteriormente, temiendo a la fuerza que había alcanzado España, deciden mermarla y realiza aquel trabajo con masones y todo esto. Pero todo es para esto, para conseguir esta fase, fortalecieron a los ingleses, es decir, a la corona de Inglaterra, ¿no? Y ahí ya es donde entran los antepasados de esta difunta, que la verdad que no entiendo cómo tanta gente ahora puede, eh, puede rendirle honores y que por todas partes se hable de esta mujer. Incluso los ingleses, fue curioso, ¿no? Entre sus trabajos en el continente de América, para producir la revolución de Haití, le vendieron a los haitianos esclavos que sabían que se iban a rebelar porque eran caníbales y que no estaban acostumbrados a colaborar con agricultura y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, ¿no? Con respecto a Sí, esto de la reina. Y luego vienen, pues bueno, las banderas que se utilizan en el continente, que muchas tienen que ver eh, con este secretismo y estas cosas, como por ejemplo la bandera de los Estados Unidos tiene los colores, aunque diferentes, y la de Cuba también, y la de Puerto Rico, porque todos estos países son experimentos, lo que son experimentos diferentes. Hasta Japón, que está bien lejos por allá, es un experimento. Entonces, la corona inglesa tiene la misión es la cara visible de orden mundial, pero detrás tiene a la familia Rothschild, que es la que manda en Inglaterra, que es la que, por ejemplo, la que ofrece el dinero a los dos bandos cuando hay guerras, eh, y todo esto. Entonces, si uno lo analiza bien, eh, por ejemplo, Inglaterra con los Estados Unidos, con Canadá, con, con otros lugares que están bajo la corona, por ejemplo, le pusieron el comunismo a los países del este. Esto es bueno que se entienda que es un tema irrebatible. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay un trabajo de inteligencia muy grande que nos deja sin cabeza y no podemos asimilarlo como tal. ¿Qué me dicen, mi amigo? Nelson, Nelson, quiero Y quiero detenerme sí, un poco, quiero detenerme en el tema de la nobleza negra veneciana, porque vemos que ahí es el germen, es la semilla de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Alguien se preguntará, yo hablé de los patricios que integraban el Imperio Romano, los que rodeaban al emperador, pero ¿quiénes son los que conformaron esa nobleza negra veneciana, que más adelante serían los fundadores de los principales bancos de Europa y esa central, ese banco importante en Londres, que de ahí empezó a expandirse todo esto? Pero que sea usted el que me cuente sobre quién encarna, quiénes son los que están dentro de ese origen de la nobleza negra en Venecia. bueno, ahí hay una serie de apellidos que honestamente pues eh, no me gusta nombrarlos a veces por temor a equivocarme, ¿no? Pero hay una serie de apellidos y, por si fuera poco, desde ahí se han repartido genes
hacia distintas partes del mundo. Incluso hay quienes plantean que de esa nobleza negra viene Fidel Castro, que nos llegó a Cuba de alguna forma, ¿no? Porque ellos buscan las formas de desviar eh, las pelotas para que uno crea que todo es una casualidad. Y, por ejemplo, la forma en que Castro nace en Cuba, cómo llegó su padre, todo esto es una historia fabricada. Pero si uno analiza quiénes, todos los elementos que caen en un mismo momento de la historia, en un mismo punto de la geografía cubana, es para creer que verdaderamente esta gente todo lo manipula desde Italia, desde el Vaticano. El Vaticano está muy relacionado con esto. Ya en un programa habíamos hablado de las leyes del agua. Correcto. Es un programa que aconsejo buscar para entender mejor estas cosas, ¿no? Que vienen desde el momento en que ellos trataron de hacerse con nuestros cuerpos. Y bueno, aquí uno de los peces fundamentales es la familia Rothschild, aquel que tuvo varios hijos y a todos los ubicó en diferentes bancos, en diferentes puntos de Europa. Y hay un detalle muy importante en esto. Esa familia también tenía un negocio de mensajería. Este dato que parece insignificante es importante porque uno de los métodos que esta gente utiliza es buscar información y desinformar. Pero al buscar información, es decir, en la misma mensajería esa, eso le servía para extorsionar. Pues bueno, ya hace esto de ti, pues ahora vas a colaborar conmigo, que son métodos que incluso en el día de hoy tiene la CIA, que fue la agencia a la cual perteneció Fidel Castro, porque como mismo los jesuitas son en el Vaticano, el brazo armado de los Estados Unidos es el brazo armado del viejo nuevo orden mundial, y la CIA sus ojos y su lengua, que practican la extorsión, el chantaje y todos estos métodos que en Cuba los conocemos muy bien los cubanos, los que han sufrido estas cosas directamente. Y es una de las cosas que produce silencio en tanta gente, el saber que, que el chantaje puede aflorar, ¿no? Y esa es una de las razones por las que yo no sé un día que me podrán inventar a mí, ¿no? Pero esto, y entonces, bueno, este tema de, de la nobleza negra, pues es un tema fascinante, es un tema eh, que hace años de esto no se sabía, pero ya hoy en día muchas de estas cosas van saliendo a flote, y de ahí es que se reparte todo este tema de los reyes, de las iglesias, la cantidad de, si uno analiza, cuando uno ve una iglesia, una catedral, sí son preciosas, pero hay que ver de dónde sale tanto dinero y de dónde salió en otros momentos de la historia, de dónde pudo salir tanto dinero para ese tipo de construcción, aparte de que se hacía con esclavos, pero como quiera que sea, mover materiales a través de los océanos. Y luego si te metes en Europa, yo que viví en la Europa del Este, en cualquier pueblo de campo te puedes encontrar un castillo. Y las parroquias, los castillos, las parroquias controlaban, pero que digan los castillos, ahí estaba el control, pero en las parroquias era donde la gente, eh, al hablar con los elementos que allí tenían, no sabían que estaban siendo espiados, que ese era uno de los objetivos, ¿no? Entonces, la verdad que la maldad de esta gente es muy grande. Una de las cosas importantes cuando decimos por qué en los Estados Unidos no se ha perseguido nunca seriamente a la mafia. La mafia es esa, la nobleza negra.
no se ha perseguido precisamente porque son los que dirigen allí, son los que controlan la CIA. Y cuando matan a algunos, cuando han matado a algunos, han metido a algunos presos, es precisamente porque pasó alguna raya que no podía pasar. Y bueno, ya con respecto, eh, por ejemplo, Estados Unidos, Cuba, son corporaciones de Londres, en este caso. La palabra corporación viene de cadáver. Y cuando usted vea una bandera con listas horizontales, eso se refiere a cadáver, que es una corporación. Y ese es el caso de la nuestra y de los Estados Unidos, ¿no? Y ya te digo, bueno, es que en Cuba han decretado duelo por la muerte de la reina. ¿Cómo se puede entender en un país comunista que supuestamente odia esas cosas, se hace semejante invento? Pues precisamente porque Cuba está pisoteada por los ingleses desde hace mucho rato. Y el experimento viene de ahí. Bueno, la reina, cuando este experimento comenzó, la reina no había nacido, porque el experimento no comienza con Fidel. Este experimento viene, es decir, adquiere su punto principal en el 1848, aunque ya desde la llamada toma de La Habana por los ingleses, que esto fue en el 1762, ya ahí es donde pisotean incluso a España también. España, porque España tuvo que vender Cuba a a los generales estadounidenses. Mejor dicho, Estados Unidos compró a los generales españoles para que se entregara a Cuba. Y bueno, y ya pues sabemos eh, lo que ocurrió en la parte baja del continente. Entonces, desde Inglaterra, todo esto se ha manipulado eh, sin que la gente se percate de eso. La guerra de los Estados Unidos, todo eso no es una mentira porque hubo muertos, pero todo eso forma parte de las manipulaciones que vienen de esta corona que nos ha llenado de espinas y Sí, nos ha complicado tanto, y por eso es tan complicado entender estos temas. claro. Síganos en nuestro canal Pandemia Misterio en YouTube. Nelson hablaba de un programa anterior que hicimos sobre la relación de la banca y las leyes del agua. Lo voy a poner en la descripción de este video para que ustedes tengan la posibilidad de verlo nuevamente y entender muchas de las cosas también que estamos hablando en este programa con nuestro invitado, el historiador, el escritor Nelson Machín Viera. Él es cubano, está exiliado en Europa y nos cuenta estos temas porque he escuchado mucho que dicen, bueno, y la reina Isabel, y a nosotros qué nos toca, y esa señora tan lejana para nosotros, no tiene ninguna relación con nosotros por aquí en Sudamérica. Bueno, lo cierto es que nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que nos están pasando y que nos afectan y que nos moldean socialmente son precisamente eh, creadas por esa élite cuya cabeza visible era la reina Isabel II. Y esto, aunque cueste creerlo, hay mucha evidencia, sino que hay que entrar juiciosamente a leer, a investigar y tener pues, invitados como Nelson para que nos abra un poco los ojos. Nelson, quiero que nos hable un poco sobre el papel de Canadá. Ya hemos hablado de que en este nuevo orden mundial hay, hay lugares específicos y estratégicos. Cuba es uno, Estados Unidos otro, Rusia es otro, lógicamente Inglaterra, pero aparece también Canadá, parece un país que fue muy cercano, ha sido muy cercano con los ingleses y con la reina difunta. ¿Qué nos puede decir de ese nuevo, en este nuevo orden mundial, el papel de Canadá? Bueno, Canadá es un país, fíjate que de Canadá casi no se habla en este mundo, ¿eh? Es Así un es. país que vive como detrás de los telones y bueno, un país con la gente que vive allí, pero desde ahí es de donde se controla a todo el continente americano.
empezando por los Estados Unidos. Canadá y los Estados Unidos son la misma cosa, lo que los Estados Unidos son un disimulo. Incluso cuando hay elecciones en los Estados Unidos, es por gusto ir a votar porque el presidente de los Estados Unidos, que van a poner de presidente, eso se sabe con muchos años de antelación, ya ellos tienen el control de eso, precisamente está ahí como algo, como un espía, como un espía, incluso que tenga ahí, pues descaradamente ese muchacho se ve que es hijo de Fidel, el hombre este que tienen al frente de Canadá. En los Justin, años Justin 60 no Trudeau. salía su madre, en los años 60 su madre no salía de Cuba, incluso cuando lo parió fue a llevárselo a Fidel para que Fidel lo viera. Yo vi bueno, al que lo crió, al que figuraba como padre, lo vi en mi ciudad y a su madre, porque era cada rato estaban metidos ahí, entonces a uno le llama la atención. ¿Qué relación? Si tenemos un tipo de Cuba que arremete contra el capitalismo constantemente, ¿cómo podía tener esa gente ahí? Pero hay más detalles, ¿no? Que Cuba, por aquellos años, y de esto me percaté hace poco, porque es que los conocí y los veía, Cuba estaba llena no, pero había muchos ingleses dentro de Cuba y en Cuba no podía haber relaciones con gente del campo de los países capitalistas. Y cuando aquello sí no había prostitución ni nada de eso en Cuba, había una decencia tremenda. Y recuerdo un hotel que había en la zona esta cerca de donde hubiera vivido yo si no se lo hubieran expropiado a mi papá, un hotel que se llama Anabanilla. Y era curioso que ese hotel estuviera en los años 70 repleto de canales que iban y volvían. Yo tenía un fajado allí de camarero, yo era un niño, e iba mucho por allí, por el hotel. Allí ellos vivían, pues bueno, con todo el lujo del mundo, los canadienses, y también seguramente dentro de los canadienses habían estadounidenses. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes eran esta gente? Esta gente eran científicos, no ya para el trabajo con nosotros, aunque lo estuvieran supervisando, pero Cuba, a nosotros nos han mentido con respecto a la cantidad de minerales que tiene Cuba. Nos han hecho creer que Cuba es un país pobre para que sigamos pensando que necesitamos la tutela de los Estados Unidos de una forma u otra. Y en Cuba hay minerales, en Cuba es un país riquísimo, hasta petróleo tiene Cuba, que nos han hecho creer que el petróleo que hay en Cuba se puede refinar, pero que es malo. Cuba tiene más minerales de lo que cualquiera se puede imaginar. Y ese era el trabajo de esta gente que a veces uno se los encontraba por las montañas y demás, porque esa zona es una zona, aparte de misteriosa, zona centro de Cuba, se llama el Escambray, fue donde hubo una guerra contra Fidel. Y curiosamente, después que se acabó aquella guerra, hicieron este hotel que te hablo, que se llama La Navanilla. Hicieron, bueno, ya habían hecho allí ya una presa importante que taparon a un pueblo completo. Esto ya lo habían hecho desde los tiempos de Batista con otros objetivos. Y bueno, resulta indignante y curioso, ¿no? Con lo podrido que está el planeta, ver, escuchar, leer elogios dedicados a este ser que sale de circulación tras 70 años con 214 días, eh, portando en la mano la visible batuta del planeta. Digo visible porque invisibles son los verdaderos amos de la Tierra, que son estos que estábamos hablando hace un rato. Pero estos ingleses son los que tienen los rostros puestos, ¿no? Desde hace cientos de años fueron los elegidos para que dieran la cara. Pero en Inglaterra quien manda verdaderamente es la familia Roche, porque con estas mafias siempre existe una cadena de elementos apuntando al pecho del que da la cara. Es decir, tú das la cara, pero mando yo por detrás de ti. Claro y son elegidos
antes de nacer, porque luego en el proceso, cuando los están criando, paulatinamente irán conociendo su verdadera función para cuando les llegue el momento, para mantener el poder, para disfrute de su descendencia, que es sinónimo de estirpe, ¿no? Y lo expreso así para decir que de la cual pueden extirpar a cualquier componente que saliera delicado o sentimental. Esto, esto sería muy largo de explicar y a pocos interesa. Y por desgracia a los cubanos lo que anhelan es el entretenimiento, pues para estos planes contra Cuba estaban de crear un cruzado listo para existir en una eterna infancia. Por eso también nos inyectaban tanto en el hombro, por eso Rockefeller tenía o tiene laboratorios en Cuba. Con nosotros se han hecho muchos experimentos, hermano. Sí. Y este Fidel nos amontonó para cruzar a la chusma con la decencia. Y esta es una de las razones por las que a los cubanos hacer llegar este tipo de mensajes es muy difícil, sobre todo si no hay malas palabras en el mismo, ¿no? Y bueno, si me permite, te hablo un poco del nexo de, de esta corona con el tema cubano, que fue Winston Churchill. No sé si dirá. Churchill estuvo en Cuba, ¿no? Por eso eran famosos esas fotografías en las que aparece Churchill con un habano cubano que prácticamente lo tuvo entre sus dedos hasta que murió. Esa afición por los habanos y por la siesta, que él siempre hacía la siesta, este hombre Winston Churchill, que dicen que es una de las mentes más privilegiadas que ha tenido la historia, todo esto lo aprendió en Cuba, cuando él estuvo en Cuba. Bueno, yo no creo que estos personajes son fabricados. Estos personajes son fabricados y se fabrica su historia. Incluso en la historia Chile aparece que en la Primera Guerra Mundial fracasó y que y el éxito de la Segunda viene de parte de él, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial fue una derrota porque pusieran el comunismo a los países del este es un tema macabro, ¿no? Y Churchill estaba al frente de eso. Entonces, diría que Churchill lo que era muy simpático, pero era un terrible personaje y además, siendo hijo de quien era hijo, es imposible que a un muchacho de eso lo metan en una guerra. Eso es igual que el viejo Bush, aparece como que lo tumban en el Pacífico, en un corto ahí cuando iban a haber elecciones, que era por justo las elecciones, y de todas maneras lo iban a poner a él. Como Clinton, esta gente no va a la guerra. Los millonarios, los poderosos, a un hijo que le sirve, no lo mandan a una guerra. Igual te mandan a un hijo que sea un mentecato a ver si se lo matan y se lo quitan del medio. Pero aún eso era. Entonces, Churchill, eh, que fue quien posteriormente con Stalin le pondría el comunismo eh, a Europa. Ya te decía que Cuba estaba sentenciada desde el 1848. Él no había nacido, pero cuando nació, un poco más adelante, nació en un palacio. Es decir, su abuelo era duque y su padre era un lord. Es decir, que este tipo no sale de cualquier cosa, ¿me entiendes? Por eso te digo, es muy difícil que vaya a la guerra. Y a la primera y a la segunda sí ya como militar, como jefe, ya eso es otra cosa. Pero esta gente te planifica la guerra, que ahí es la familia Rothschild la que paga los dos bandos. Incluso Hitler no murió, como nos han contado. Todo eso es un acuerdo entre Stalin y Hitler y esta gente. Y la prueba de eso es Batista en Cuba, que mientras
transcurre la Segunda Guerra Mundial, nos ponen a Batista en Cuba, que ya hablamos aquí en un programa que me encantó con el doctor Morante, que era colombiano Batista. Y entonces Churchill fue en el 1895, siendo un chiquillo, como si fuera reportero, pero fue a supervisar la guerra entre Cuba y España, que en realidad Churchill lo que estaba intentando era esperar a que mataran a los principales líderes, a José Martí y Antonio Maceo, para que continuar con los planes, que era lo de traer al Maine, bueno, el Maine se dice en inglés, creo, y nosotros le llamamos el Maine, ¿no? Al acorazado aquel que explotaron en la bahía de La Habana con el pretexto de declarar la guerra a España, y que es el momento, como dice nuestro amigo Servando González, en que comienza la guerra psicológica contra los pueblos de América, algo que ya después aumenta cuando el Bogotazo en tu tierra y todo eso, en lo cual ahora no vamos a entrar. Pero fíjate que no es casualidad que en el momento que ocurre esto del Maine, llega a Cuba, poco después se crea la United Fruit, que era una empresa estadounidense que tenía como objetivo bananizar repúblicas. Y Cuba fue una de las víctimas, la mayor víctima ha sido Cuba, porque lo nuestro es un experimento para ponernos el hambre. Eso es un experimento como el de Puerto Rico, pero el de Puerto Rico tiene comida. Un experimento como el de Japón, pero con un desarrollo tan brutal que en Japón nadie tiene tiempo ni para hacer el amor. Como dice una amiga que vive allá, dice, aquí cualquier japonés cría un chiquillo que no es de él, que no hay tiempo ni para hacerlo, ¿no? Allí un hombre es una máquina. Y entonces todo esto son experimentos distintos. Incluso los Estados Unidos le tiraron las bombas a Japón y después lo ayudaron a desarrollarse. Y nadie analiza que a Cuba le pusieron el comunismo. Cuba está como si le cayera una bomba todos los días y no hay manera de ayudar a Cuba de nada. Al contrario, lo que han hecho es llevarse para la Florida a los exiliados, abrirle las puertas allí para que hicieran ese monstruo que han hecho allí en terreno de caimanes y serpientes. Es el sitio del mundo que más dinero mueve. Entonces, no es casualidad que cuando se instala en la parte oriental de Cuba, pero te estoy hablando de sitios que en un caballo de un lugar a otro te pones en menos de media hora. Que llega allí el padre de Fidel, que se dice que Fidel viene de la nobleza negra veneciana, no recuerdo ahora si el apellido de esa familia es Farnese, algo así. Y llega también el padre de Fidel, traen también a Batista, que viene de Colombia, lo traen o llegó allí. Bueno, según hablamos el otro día con el doctor Morante, Batista era más grandecito ya de lo que yo pensaba. Y también, por ejemplo, tiene la historia de Batista, una historia fabricada, porque Batista desde jovencito fue apadrinado por Palmer, que era uno de los capos más grandes de la United Fruit Company, y esa pobreza, sí pudo haber vivido esa pobreza, pero se la quitaron enseguida, ¿no? Entonces, en este tema también hay cosas que uno eh, no debe hablar, ¿no? Porque es triste, pues, hablar de personas que no están vivas. Entonces, siguiendo con Churchill, eh, no es casualidad que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras supuestamente se batían contra Hitler en Cuba, es que ponen a Batista de presidente, ya que lo habían legalizado, que lo legalizó también el suegro de Fidel, que es una familia globalista, que en Miami están sus nietos, que son allí como la cabeza visible del exilio, son como los reyes del exilio.
y ponen a Batista en Cuba para legalizar al Partido Comunista, que es el mejor negocio del capitalismo, y a la vez para que permitiera a la Unión Soviética hacer una embajada. Y de paso, que esto es lo que indica aquí el tema este, y de paso, Batista suministra combustible a los submarinos de Hitler que operaban en la zona. Eh, Combustible y prostitutas y comida, lógicamente. Y en la casa tenía una estatua de Stalin. Es decir, que es una de las pruebas grandes de todas estas uniones, de toda esta gente, ¿no? Que por un lado o por el otro siempre hay una conexión, ¿no? Incluso eso de la muerte de Hitler, como fue, eso no es cierto. Y entonces, Churchill, en el 45, cuando acaba la Segunda Guerra, ya después que prueban las bombas en Japón, habían logrado ampliar el comunismo por Europa y crear las condiciones para el retorno de los judíos. No sé por qué a Israel se le llama Estado. No sé si lo sabes, me lo explicas, te lo voy a agradecer, o quien sea que me lo explique cuando hagan comentarios sobre este programa, porque a veces me da la impresión que es como un Estado libre asociado, ¿no? Como lo es Puerto Rico. Entonces, cuando todo esto ocurre, eh, cuando Batista, ya Batista, cuando pasa esta guerra, ya Batista estaba instalado en Daytona, en Estados Unidos, cerca del clan Rockefeller, y Churchill se toma un descanso y va a Cuba nuevamente en el año 46, después de casi 50 años, regresa a Cuba. ¿Por qué? Porque va a comprobar cómo está Cuba para lo que le venía encima. Ya Cuba estaba revuelta desde el año 33, como mínimo. Ya los Estados Unidos le habían quitado la enmienda Platt en 34. Los cubanos se creían que a partir de ese momento que ya no tenían esa bota encima, y es cuando más la tenían. ¿Y quién es a quién le ponen a Churchill en Cuba de traductor y para que le dé los paseos? Precisamente a un tipo que estaba estudiando en West Point, en los Estados Unidos, que nosotros le llamábamos el gallego Fernández, José Ramón Fernández. Este tipo es el que le pone a Churchill de guía en La Habana, que pasaron un día, que bueno, se ha dicho de paso, West Point es la escuela de los oficiales del nuevo orden mundial. Y este tipo, que sería más adelante el ministro de Educación, que en realidad no era ministro de Educación, era el ministro de Defensa en las espaldas de Raúl Castro, porque era el tipo que sabía de estos temas, porque Raúl no estudió en ninguna escuela militar ni nada de eso para ser el jefe de las Fuerzas Armadas, pero este hombre sí. Y bueno, aquel día se lo pegaron en, en un burdel. Un día de febrero de aquel año se lo echaron en un burdel fumando y las otras cosas que uno pueda pensar, ¿no? Churchill retorna a Londres en 1951 y en el 52 entra la reina. Fíjate este detalle. Y será casualidad, o porque estaba en Cuba. No puede ser una casualidad, ¿no? Lo que tampoco tiene por qué ser una orden directa de la reina, son cosas que ya estaban premeditadas, ¿no? Y será más casualidad que esto del 53 entra en el poder con Nixon en la casa de la nobleza negra de los Estados Unidos, que es la Casa Blanca. Entra Eisenhower con los hermanos Dulles, que uno era el director de la CIA y el otro secretario de Estado, y que era accionista de la United Fruit en Banes. Y en julio, el día 26 de julio, que esto es un dato curiosísimo, Fidel asalta
el cuartel Moncada y entra en la historia, es decir, nos los presentan. Pero hay un detalle curioso y el movimiento de Fidel se llamó 26 de julio. Pero hay un detalle curioso, que esto me entró hace poco en escena, pero es irrebatible, además lo pueden buscar. El día 26 de julio es el cumpleaños de la CIA y del FBI. De la CIA en el 47 y del FBI en el 1908. Y de ahí viene, porque esta gente juega con nosotros, como decías al principio, como si fuéramos peones en un tablero, somos piezas. Y de ahí viene que los cubanos celebren una masacre cada 26 de julio, tremenda fiesta. Y uno dice, pues esta fiesta, ¿qué sentido tiene cuando Fidel le mató a Batista 19 hombres y Batista le mató a Fidel 60 y pico amigos? Pues ese día en Cuba se está celebrando el cumpleaños de la CIA y del FBI, pero concretamente de la CIA. Ya luego viene el cueste de que a Fidel le echan 15 ridículos años y que solo cumple, no llega a cumplir ni 2 años preso, lo que significa que Batista y todos los nombrados eran lo mismo y que cumplían órdenes de Londres. Ya fuera de la reina o de los Rothschild, la reina es la cara. Yo aquí creo más en los Rothschild que otra cosa. Además, porque en Cuba hay una herencia muy grande en Londres de cubanos, casi todos cubanos de piel pigmentada, una herencia, posiblemente en el mundo no haya cosa igual, y eso está en Londres. Y de los apellidos Manso, de Contreras y Loyola. Eso te lleva siglos allá y solo con el comunismo puesto en Cuba, esos herederos que ya son miles no pueden reclamar esa herencia. Incluso en Cuba hasta se hizo una película tocando ese tema, pero burlándose de los supuestos herederos. Y esa es una de las desgracias de Cuba, aparte de que la principal desgracia de Cuba es lo que Fidel le llamaba fatalismo geográfico. Le llamaba así porque Fidel, el discurso de Fidel hay que interpretarlo a la inversa. Fidel aplicaba psicología inversa como buen agente que era de... Sí, Fidel fue un gran actor, el mérito de Fidel es muy grande. Y entonces él le llamaba a eso fatalismo. Y es que Cuba es la llave de las Américas. Cuba, como mismo aparece en ese escudo, que tiene por detrás un sol. Eso indica que Cuba también está bañada por los Illuminatis. Ese sol iluminando esa llave con la palanca hacia abajo quiere decir que Cuba es el sitio clave para el día que quieran hacer el desastre que nos están planificando para las Américas, incluyendo a los Estados Unidos. Y por eso la capital de Cuba no es La Habana, es Guantánamo. Han dejado que La Habana se destruya toda y Guantánamo es la verdadera capital de Cuba, desde donde poder manipular al continente en caso, cuando llegue ese momento, que ahí sí no puedo decir nada al respecto porque no soy adivino, ¿no? Claro. Pero sí puedo sospecharlo y pensar, pero ya de ahí, pues y luego, bueno, Churchill retorna al poder en Londres en 1951. Eh, retorna al poder. Y bueno, ya como te decía antes, y eso que la reina entró en el 52. Esto es, estas cosas todas están manipuladas, todas están conectadas. Aunque bueno, los reyes suelen entrar cuando se fastidia uno, ya ahí eso es otra cosa. Pero Claro. sí, esta reina, pues, tiene, por ejemplo, ella usaba mucho el color morado, le gustaba mucho en las ropas, en los bolsos, incluso en los bolsos de ella también hay signos, símbolos, como querramos llamarle, de la masonería. Y, por ejemplo, uno de los regalitos que le hicieron, porque España vive pisoteada por los ingleses, ir aquí a unas elecciones también es perder tiempo. Uno de los regalitos que ella le hizo a España, hicieron esta gente que manipula el tema,
fue el partido este famoso del Perú aquel que se llama Unidos Podemos. Y el color de ese partido es precisamente el color morado, que era el color favorito de esa reina, que era la verdadera reina de España. Todo lo demás aquí, pues, es, como es, mera suposición Claro. o tener Nelson, deseos de creerlo. sí, Dígame. Nelson, se nos acaba el tiempo, pero creo que hemos hecho un recorrido muy interesante y este tema daría para muchos programas más. Podemos estudiarlo, podemos organizarlo y seguir haciendo otros especiales sobre este tema a raíz de la muerte de la reina Isabel II. Siempre es un placer, Nelson, escucharlo, entender un poco de lo que sucede y que usted nos deja con muchos interrogantes para que por nuestra parte podamos investigar. Nelson, le mando un abrazo y muchas gracias por esta información tan valiosa y esta conversación, esta velada tan interesante. Gracias a ti, mijo. Gracias a ti. Me quedé con las ganas de decir unas palabras. No, si quiere un minuto, adelante, adelante, Nelson. No, es menos. Que el hecho de que el desgobierno cubano decretara duelo nacional, si analizamos que la mafia militar cubana eh, que haga esto por alguien que representa como la cara visible de la élite del capitalismo, que también Rockefeller visitaba Cuba y Fidel a las mansiones de Rockefeller, y el rey de España fue a Cuba a despedir a Fidel cuando se fastidió, que es para comprender y para estar seguro de que todo esto está mezclado, porque nos han cortado la cabeza de tal manera que nos dejaron los ojos para verlo, pero sin la posibilidad de discernir sobre lo que verdaderamente ocurre con Cuba y los cubanos, que los exhorto a que piensen que por Dios y por el paraíso llamado Cuba que nos prestó, debemos enfrentarnos sin guerra a la maldad de esos diablos que con Fidel nos han puesto una corona de espinas para echarnos hacia una vida sin destino. Muchas gracias, mi amigo. Un abrazo, Nelson. Gracias por su atención.